Queremos pedir perdón, Señor, oh Padre Santo, si te hemos contristado en este día, Señor, oh Padre Santo. Perdónanos, Señor. Pidámosle en esta hora, iglesia, Señor. Si tal vez no saque tiempo para ti en este día, Señor, hoy quiero hacer buen uso del tiempo, Señor. Tú nos has traído en esta noche, Señor, para que recibamos tu palabra, Señor, el alimento, Señor, que necesita nuestro espíritu. Dile, Señor, no quiero ser tardo para oír. Espíritu Santo, abre mi entendimiento, renueva mi mente. Te lo pido, Espíritu de Dios. Clámale ahí donde estás, iglesia. Hoy sujetamos todo nuestro ser, nuestros sentidos y lo llevamos sujetos a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Derriba en esta noche toda fortaleza, todo rudimiento, todo razonamiento humano, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra que es viva penetre hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, a los tuétanos, Señor, y que ardan nuestros corazones como ardía en el profeta Jeremías, Señor. Te lo pedimos, Señor. Sabemos que tu palabra tiene vida y da vida, Señor. Hemos venido, Señor, a recibir tu palabra. Que muchas veces decimos, Espíritu Santo, sopla, y esta es la manera que tienes para soplar sobre los huesos secos, porque tú le dices a Ezequiel, profetiza. Y es tu palabra la que le da vida a los huesos secos, Señor. Tu palabra que es espíritu y es vida. Por eso bendecimos tu palabra, Señor. La queremos recibir con agrado, Señor. Aunque sea dulce, Señor, y amarga como la hiel, como dice tu palabra, pero es vida, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sujeto todo mi ser, Señor. Que hables tú y que no hable el hombre, te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Bendiciones. Gloria al Señor, gloria a ti, mi Cristo. Gloria al Señor. Hoy el Señor, a algunos de nosotros nos hará recordar lo que Él ya nos ha hablado, amén. Y es importante, iglesia, cuando el Señor nos habla. A veces no recordamos durante la prueba, deberíamos, porque para eso es la palabra. Es el arma que nos entrega, el escudo que debemos usar en el momento que estamos pasando prueba. En todo momento debemos estar revestidos con armadura. Y la palabra es la espada para declarar, iglesia. La espada del Espíritu con la que nos defendemos. Y hoy el Señor dice que aunque a veces pasa todo esto, no recordamos lo que Él nos ha hablado. Y Él hace poco nos dio unos versos de las Escrituras donde fue de mucha edificación. Y Él me decía lo importante de ser zarandeados. ¿Cuántos quieren ser zarandeados? Es importante ser zarandeados. La importancia del zarandeo, me decía el Señor, porque a través del zarandeo es afirmada la fe. ¿Y por qué es afirmada la fe? Porque a veces nos creemos firmes en nosotros mismos. Hace poco el Señor me separó 12 días o 13 días, no recuerdo muy bien, donde yo estaba firme en mí misma. Y uno empieza a creerse firme en lo que uno empieza a conocer por Él, a entender por Él. Todo lo que somos, lo que tenemos, es de Él, dado por Él. Toda buena dádiva viene de Él. Cuando los discípulos estaban con el Señor Jesucristo y Él dijo, Señor, allá hay un hombre que está reprendiendo, está fuera de tu nombre, pero está aquí con nosotros, no viene con nosotros. Lo que Él está haciendo es dado de Dios. Si no es contra nosotros, es con nosotros. Toda buena dádiva viene de Él. Él obra como Él quiere, donde quiere y con quien quiere. Y nosotros olvidamos eso. Y yo le doy gracias al Señor cada vez que me recuerda que es Él
Escrito está en la palabra en Isaías, escrito está en la palabra en Primera de Corintios, que Él no llama a nadie por sus capacidades, ni por su fuerza, ni por lo que tiene. No por su conocimiento, ni por su fuerza, ni por lo que tiene. Pero cuando el Señor empieza a dar, creemos que esto empieza a ser de nosotros mismos. Yo tuve este proceso donde Él me dijo, estaba tan inestable en esos 12 días, porque Él, la forma en que Él trata conmigo es que donde yo más me empiezo a apoyar, es donde me empieza a tratar. Bendito sea el Señor. Él sabe que yo lo bendigo cuando esto pasa. Cuando termino la prueba, me voy aquí, afirmo tus pies como pies de sierva, porque tú eres firme en mí, en ti no. Fueron 12 o 13 días, no recuerdo muy bien, difíciles. Incluso Él me separó esos días en mi casa. Pero Él dijo, tú eres firme en mí. ¿Sabes qué? Lo que más nos duele es reconocer eso. Todos los que le hacían preguntas de esta manera, como a veces nosotros llegamos al Señor, cuando creemos que Él es injusto, cuando creemos que Él no está haciendo lo que nosotros queremos, o que está orando conforme a nuestra voluntad, terminamos preguntando como Job o como a una Habacuc, y el Señor viene y trae respuesta con hechos. ¿Cómo terminan? Humildes. ¿O cómo terminamos? Humildes, reconociendo que Él es Dios. Ahora, ¿qué problema cuando no terminamos? Así, de esta manera. He aquí, Señor, tú eres Dios, y yo solo soy firme en ti. Y entender que cuando reprobamos iglesias, porque nos apoyamos en nosotros mismos, porque nos confiamos en nosotros mismos. El Señor no quiere que sigamos apoyándonos en nuestra fuerza, en lo que sabemos, en lo que tenemos, porque cuando me ha apoyado, Él me lo ha quitado. Dios no quita, Él lo separa un momento de mí, me dice, esto es mío, no tuyo. Tenemos que conocer el idioma de Dios, el lenguaje de Él. Porque hay cosas que Dios permite y decimos que es el diablo. Y hay cosas que hace el diablo que decimos que es de Dios. Que la palabra de Dios dice que no disciernen entre el bien y el mal. En ese momento de prueba, ¿lo glorificamos o nos quejamos? En ese momento de prueba, porque hay momentos de batalla espiritual, de guerra espiritual, pero hay momentos donde Él dice, yo estoy orando para que tú me lo falte, porque lo que está haciendo prueba adelante. ¿Cómo nos damos cuenta? Recordando lo que ella nos ha hablado, porque Él lo habla. Antes de que suceda, Él lo hace manifiesto. Por eso les digo, pueden escuchar, pueden estar pasando esto, o lo pueden pasar, y el Espíritu les hará recordar. Porque Él nos dijo, cuando nos dio esto, ustedes recordarán lo que nos hizo. Y el Señor me decía, lo importante del zarandeo, la importancia del zarandeo, para poder que ustedes estén firmes en la fe. Mire, no hay nada más peligroso cuando todo parece estar bien quieto, las aguas quietas. Porque el zarandeo llega de un momento a otro y llega cuando más confiados estamos porque todo está muy bien. Qué peligro, iglesia, no es identificar que viene de Dios y que no viene de Dios. Nosotros somos salvos por fe y la fe de nosotros tiene que ser probada. Y dice que por el fuego, como el oro, porque es más valiosa que el oro. Porque es por ella que somos salvos, justificados por la fe en Él. Y si en ese momento de prueba la fe no está en Él, la prueba es el termómetro de nuestra fe. ¿Y por qué nuestra fe está tan débil? Porque el Espíritu se ha apagado. ¿Quién nos da fe? Cuando creemos, dice Gálatas capítulo 3, que el Espíritu se recibe por haber oído con fe sobre el Hijo de Dios. Cuando empezamos a aborrecer la palabra, la fe va a mi iglesia, porque es a través de ella que viene la fe. Cuando empezamos a tener pereza, a no meditar en ella, a no leerla, a no quererla oír, la fe va a menguar. Te tengo que decir la verdad. Nuestra fe mengua
Porque cuando hay conocimiento, ya creemos que lo sabemos todo. Eso es parte del ser humano. Creer que ya ha alcanzado la estatura del Señor. El mismo Pablo, con toda la sabiduría que le había sido revelado de lo alto, él decía, no es que yo la haya alcanzado. Nosotros tenemos una dependencia, así como dice, como niños, todos los días. Cuando empezamos a creer que no es necesario orar. No sé, me siento raro, me siento rara. Hermana, no sé, ya no, ¿estás orando? No. ¿Estás leyendo la palabra? No. ¿Te estás congregando? No. ¿Cómo va a estar tu fe entonces? Y el Señor dice que es ahí el problema. Una semana estoy peor, hermano, hermana, estoy peor. Pero estás ejercitándote en el Espíritu. No, pero oren por mí. Por favor, oración, porque es que me siento mal. Y el Señor obra, pero no corren a ejercitarse en el Espíritu. La fe no es transmitida por otra persona. La fe, iglesia, es la evidencia de haber creído en Cristo y creer que Él es el autor y creer que nuestra mirada está puesta en Él. Es la evidencia. La fe no viene porque se ore por la persona. El Señor trae quietud en ese momento hasta que sale y tiene que seguir enfrentando el problema. Y vuelve a la misma situación. Y el Señor quiere que seamos obreros, aprobados, que no nos avergonzamos. Porque todos, por eso me pongo con el testimonio de que yo estuve y nunca lo negué esos 12 días, apoyándome en mí misma. Sin Él yo no soy nada, sin Él no tengo fe, sin Él no tengo amor, sin Él no estoy afirmada. Uno se siente torpe, débil, sin Él. Pero qué bello es volver los ojos al Señor y reconocer que Él es el autor, que Él es. Él no quiere que cada vez, porque grande es su amor y para siempre su misericordia. Siempre venimos presumiendo que ciertamente hay que predicar de Él, pero es que no solamente hay una parte que hace el Señor, lo que tiene que ver el testimonio del mundo es la fe. Ese es el testimonio que ve. Venimos a decir, reprobados, que el Señor fue bueno y obró, pero el Señor quiere que seamos aprobados en Él. Aún siendo infieles, decimos que Él es fiel, pero Él viene por una novia fiel. Él no viene por una novia infiel. La palabra de Dios dice que Él viene, Él llamó a una novia infiel para hacerla fiel en Él. ¿Fiel por qué? Porque esta novia conoce a su amado y se enamora tanto de Él que sabe que es sostenida por Él, no por nosotros mismos. Ahí está el gran error. Él no nos llamó. Él dice, si alguno se gloría, no se gloríe en lo que tiene, en lo que sabe, ni en su fuerza. Porque Él llamó al vil y al menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Y qué dice la palabra? Que nos presentemos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. ¿Y quiénes se van a avergonzar? Los que se creen sabios. Eso lo dice 1 Corintios. ¿Cuánto nos hemos creído sabios? Cuando nos hemos apoyado en nosotros mismos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios que Él nos llamó. Que recordemos cómo nos llamó. Él no nos llamó siendo sabios. Él nos llamó, a mí me llamó de lo vil y menospreciado. Entonces, si hay algo en que gloriarse, gloriémonos en Cristo, que Él es el que ha hecho la obra. Y el Señor me decía, cuán importante es el zarandeo, iglesia. Y Él avisa cuando viene el zarandeo, no avisa. Nos ha avisado, pero nos hemos creído fuertes. Él nos avisó sobre el zarandeo hace algunas semanas y nos dijo, algunos dirán esto y algunos dirán lo otro, como le pasó a Pedro cuando miramos los diferentes relatos de los evangelistas en la negación de Pedro. Y él decía, unos contestarán esto y otros esto, y unos actuarán así, otros así, y así. Y cuando nos habló dijo, y Pedro lo miró y vio que Jesús lo estaba viendo.
¿Qué significa? Que a mí el Señor me estaba viendo, Él dice, yo he orado para que tu fe no falte. Cuando vuelve a darnos la palabra, Él nos está viendo. Pasó Pedro. Dice que Jesús lo estaba viendo. Él es esta palabra. Cuando Él le dijo, ve. Él le dijo, ve y confírmale a tus hermanos. Después de pasada la prueba. Pedro reprobó. Cuando nos apoyamos en nosotros mismos, vamos a reprobar. Vamos a reprobar, pero cuando pasamos estas dificultades con Él, vamos a ser aprobados, porque es por el Espíritu que podremos hacer. Amén. Tú y yo vamos a reprobar una y otra vez si lo seguimos haciendo nosotros. Pero qué precioso es confirmarle a los hermanos y decirle, si lo hacemos nosotros, vamos a reprobar. Y la prueba, iglesias, porque el Señor quiere darnos salvación mediante la fe. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro que la única manera es ejercitando la fe para no salirnos del camino, para no caer nunca. Entonces, en vez de ver la prueba como un tiempo para quejarnos, debería ser la oportunidad para glorificarlo a Él en medio de la prueba. No es fácil. Hermana, usted no sabe lo que yo estoy pasando, ustedes tampoco saben lo que yo paso. Porque cada uno cree que lo que sufre es más que los de los otros. La palabra de Dios dice que en diferentes partes del mundo muchos hermanos están pasando por tribulación. Pero ¿por qué pensamos que somos los que más sufrimos? ¿Por qué pensamos que lo de nosotros es lo más importante? Porque siempre buscamos lo suyo propio, como dice la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? La importancia de ser zarandeados para poder afirmar la fe. ¿Qué es zarandear en lo natural? Es el proceso de separación del trigo y la cascarilla, la basura, la paja, la cizaña, que no es comestible. Es la separación. ¿Qué hace el zarandeo en nuestra vida? Sacar lo que sobra, lo que estorba, lo de nosotros, que le hace estorbo al Espíritu. Porque en ese momento tratamos de aplicar lo que en el área que tan fuerte nos sentimos, y ni eso podemos hacer, porque eso lo hacíamos por Él también. Es todo lo que sobra, se zarandea. Dice que primero se golpea el trigo y luego se zarandea. El trigo va a un lugar y la paja y la basura a otro, a fuego. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, iglesia, qué precioso, capítulo 3, que nosotros ha sido puesto el fundamento y que cada uno va sobre edificar como colaborador de Dios, porque ahí en el capítulo 3 empieza hablando de niños espirituales, que no se les puede hablar, niños carnales, porque no se les puede hablar espiritualmente ni con sabiduría, porque son niños. Y que la única manera de saber si somos o no niños es mediante la prueba. Dice, Él coloca el fundamento a través de diferentes siervos. Él coloca el fundamento, pero tú y yo salimos de aquí y miramos cómo sobreedificamos. Si seguimos sobreedificando en la palabra o en lo que yo creo. Y dice, y toda edificación va a ser probada por fuego. Entonces cuando viene y pasamos por el fuego, el trigo no se quema. Lo que se empieza a quemar es, yo creo, yo pienso, todo lo que yo me estoy apoyando en mí mismo. Orgullo, soberbia, ego. Todos esos dioses y todo aquello que nosotros nos hemos apoyado una y otra vez. Eso es lo que pasa. Todo lo que está sobrando. Porque esta purificación es necesaria. Nosotros somos probados por fuego. Analicen las pruebas pasadas y preparémonos para las futuras. La fe va a ser probada, iglesia. Y ahí interviene Satanás también. Mira,
Vuelvo y lo repito, es el proceso de separación del trigo y la cascarilla, la basura, la paja, que no es comestible. Esto hace que saque la cascarilla, todo lo que es inútil de nuestros corazones, y eso a la final es quemado. El Espíritu Santo purificando nuestros corazones. Esto que es quemado tiene que ser quemado por el fuego. ¿Por qué? Esta purificación, esto que el Señor circuncida, esto es lo que el Señor saca. ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos buenos, muy buenos, y en el corazón del hombre hay cizaña, en nuestros corazones hay cizaña, y en ese momento sale cizaña. Resulta que la cizaña, cuando la logran ingerir, dice que cae mal al estómago y aún puede llevar a la muerte. La cizaña que hay en nuestro corazón no solamente tiene enferma al alma, sino que con el fruto que sale daña a otros. Así es. Y esto es lo que el Señor prueba para que salga a la luz, porque antes el Señor nos ha dicho, corte con esto, y no lo cortamos. Y el Señor dice, nos hemos creído tan buenos que hemos olvidado que eso ha dañado a otros, en una postura de que somos buenos. Iglesia nos está hablando, y Él ya nos había hablado, porque antes, iglesia, antes de ser zarandeado, el Señor Jesucristo le dijo, van a ser zarandeados. Amén. Amén. Todo aquello a lo que nosotros no renunciamos, todas esas obras de carne, iglesia, si somos hijos de Dios, vamos a tener que pasar por el fuego. Ahí es cuando el Señor dice que no es lo mismo humillarse que ser humillado. No es lo mismo, iglesia. Aún ahí está la mano del Señor y el amor de Él, para que no nos perdamos. Amén. Pero la circuncisión del corazón es necesaria. Es muy necesaria para nuestra salvación. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. ¿Qué es zarandeo en lo espiritual? Sacudida. Despiértate, levántate, despiértate, levántate. Hijo, levántese, hijo, levántese, hijo, levántese. Ratico. Mira, no puedes seguir así. Levántate. Mira, estás menguando, levántate. El Señor siempre llama. Siempre habla, levántate. Dígame si ustedes y yo no hemos sacudido a nuestros hijos para que levanten algún momento. Ahora no nos han sacudido lo natural. Eso es zarandeo. Si no lo hacemos, hay sacudida. ¿Cuántos hemos sido sacudidos? ¿Cuántas veces el Señor llamó a los discípulos en el Getsemaní? 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado en ese? ¿Cuántas? Despiértate. No solamente despiértate, levántate. Es sangoloteo, agitar, mover. Gloria al Señor. ¿Qué tiene que ser zarandeado? Si se está en pecado. Porque hay personas que están en pecado, viene el zarandeado. ¿Para qué más somos zarandeados? Para esos hábitos y esas costumbres que traemos. ¿Sirve o no sirve? Eso es basura. ¡Baja! No nos ha desacomodado el Señor estos últimos días porque estamos acostumbrados a la misma silla, al mismo lugar, el mismo horario, el mismo canal, los mismos días que se congregan. Es necesario porque esa comodidad natural hace que nos acomodemos espiritualmente. Esto es una batalla constante para permanecer, iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más he sacado ahí en esa paja? Los razonamientos, esas fortalezas. Yo creo, yo pienso. El Señor dice que esta palabra tiene el poder de derribar todo eso. Amén. Todos llegamos, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo creo que Dios es así. No lo conoces porque Dios es amor y todo lo que Él quiere para nosotros es bien y no mal. Amén. Que Él vino a salvarnos, no a condenarnos. Que la condenación es por no haberlo recibido, no haber venido a Él, pero que Él vino a traer salvación. Que el Señor castigó
castiga, no, Él no castiga, iglesia, Él nos advierte. Dice, ¿cuántas veces quise guardarte como la gallina guarda los polluelos? Pero no quisiste. ¿Por qué no se conocen? Porque no se escudriñan las escrituras, sino que esos son nuestros razonamientos, lo que hemos idealizado de Dios. Cada persona tiene a Dios idealizado a su manera. El Señor nos hablaba cuando estábamos dándole la otra vez la palabra a los jóvenes. Él nos decía, conforme a como el joven ve a su papá y ve a Dios. Y le preguntábamos a los jóvenes, para ti, ¿cómo es Dios? Entonces la explicación que daban tenía el perfil de su papá natural. Unos veían a Dios con orfandad, eran huérfanos. Y el Señor dijo, así mismo me idealizan a mí en sus mentes y en sus corazones. Pero si queremos conocer a Dios, escudriñemos las escrituras. Aquí testifica quién es Él. Y que todo el que quiera conocer a Dios tiene que conocer al Hijo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es la naturaleza de Dios. Amén. Y es la naturaleza que Dios nos quiere dar, su naturaleza divina. Amén. Cristo es el carácter de Dios. Es que, miren, iglesia, tanta gente viendo quién es Cristo. Cuando tú ves a Cristo, ves a Dios. Tanto tiempo, Felipe, con ustedes y no me habéis visto. Muéstranos a Dios, Jesús. Tanto tiempo. Siempre les he dicho lo mismo, hasta que se ha entendido. Dios es amor, Cristo es el amor de Dios. Dios es justo, Cristo es la justicia de Dios. Dios es misericordioso, Cristo es la misericordia de Dios. O sea, tú ves a Cristo, es ver a Dios. La única manera de ver a Dios es a través de Cristo. Amén. Es que unitario, que trinitario, que todos los tarios, no, iglesia. Hay que escudriñar las escrituras y tú a través de Cristo ves a Dios. Hay que conocer la iglesia. Cuando tú lo conoces te das cuenta, o nos damos cuenta cuánto nos ama Él y cuánta paciencia nos tiene. Y que aún diciendo que hay zarandeo, en medio del zarandeo nos quejamos. En medio del zarandeo sale realmente lo que hay en nuestro corazón. Ajá. Y el Señor quiere que nuestra fe, el fundamento que nos ha sido dado, porque ya no fue dado el fundamento. La sobreedificación no sea sobre nosotros mismos, sino Él. Porque cuando Él habló de esto, estaban diciendo es que yo soy de Pablo y de Apolos, quienes nosotros somos colaboradores de Cristo. Nosotros colocamos el fundamento, el uno pone la semilla, el otro la riega, pero el fundamento es Cristo, cada uno sobreedifique, ellos están sobreedificando sobre quién era cada uno de ellos. Y nosotros somos de Él, tú y yo, de Él, y todos para la gloria de Él. Estaban debatiendo, es que me gusta como predica la pastora, es que me gusta como predica Clara, o no me gusta como predica ninguna, ojalá Dios hubiera otro predicador. Pues preséntate delante del Señor para que seas un ministro competente por el Espíritu, porque esto es lo que Él quiere hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos, iglesia. Entonces la iglesia debate esto. Si lo pueden hacer mejor, ¿por qué no lo hacen? Pues ni tú y yo lo podemos hacer bien si no es por el Espíritu, colaboradores de Dios. Dice Amós, capítulo 9. Él vive, iglesia. Amós, capítulo 9. Vamos a leerlo desde el verso 8. He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. ¿Contra qué están los ojos del Señor? Contra el pecado, iglesia. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí, escucha, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea ¿qué? ¿Sea qué? Zarandeada. Ya sabemos que es zarandeo. Entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una escriba, y no cae un granito en la tierra. El grano no se va a echar a perder, iglesia.
Cuando él coloca el fundamento, la semilla, esta semilla tiene que crecer. Las raíces, para empezar a hacer esos árboles, ese renuevo que solamente Cristo, Él es el renuevo en nosotros, pero tiene que ser probada constantemente. Mira lo que dice: no caerá en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercarán y nos alcanzará el mal. Aquellos que hacen el mal y creen que no va a pasar nada. El zarandeo no se cae. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Por qué el tabernáculo caído de David? ¿Qué tiene caído al hombre? El pecado. Por eso es necesario la sacudida. Porque el Señor da la oportunidad de que el hombre se arrepienta, que el hombre reconozca, que el hombre cambie. Él dice: venid a mí, arrepentíos, convertíos. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías que en la vasija, tú y yo nos habíamos echado a perder en manos del alfarero, y que el alfarero viene y nos coloca en su rueda para hacernos de nuevo. Pero hay quienes no van a querer, quieren hacerlo a su manera. Entonces dice Jeremías que veo al alfarero, veo lo que está haciendo. Dice. Luego dice: no podré yo hacer de nuevo estas vasijas. Pero luego, a causa de la rebelión del pueblo, le dice Jeremías: ve y cómprale una vasija hecha. Y él va y compra una vasija hecha en el 19, creo que está. Y se quiebra la delante del pueblo, y la quiebra, y dice así: quiebran el orgullo de este pueblo. Porque no quisieron que yo los circuncidara. No quisieron volverse a mí. Pecadores, volveos a mí, y yo me volveré a ustedes. Los que son llamados a salvación, es necesario que todo eso pase. ¿Cuántos nos ha pasado? No creas que no va a pasar. Por eso el Señor dice: si no te ha pasado, si no es que lo estás pasando, lo tendrás que recordar cuando pase. Nosotros, la palabra de Dios, es la voz de Dios para que nosotros la escuchemos. Creer que no es para nosotros es resistirnos al Espíritu Santo, porque Él nos está hablando a ti y a mí. Entonces dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Ya sabemos cuáles portillos. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Cuántos? Por esta palabra el Señor está levantando, iglesia, y está haciendo cerrar todos esos portillos. ¿Cuáles son esas obras de la carne, iglesia? Que antes lo hacíamos deliberadamente, pero ahora el Señor ha puesto por el Espíritu temor de Dios. Y los portillos se han empezado a cerrar porque los identificamos. A través de esta palabra es inevitable que no salgan a la luz esos portillos. Y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Qué precioso. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. ¿Recordamos esto? Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea. Mira lo que dice. Entonces viene zarandeo. ¿Es necesario zarandear el pueblo de Dios? Claro que sí. El Señor me decía: dale 3 ejemplos, 4 de zarandeo. ¿Y por qué es necesario el zarandeo? ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Que decía que le había sido enviado un mensajero de Satanás y que le había robado 3 veces al Señor que le quitara esto, pero él dijo: bástate de mi gracia. Y Pablo dice el por qué. El por qué, para que él no se sobresaltara sobre medida de lo que le ha sido dado al Señor. La prueba necesaria, cuando empezamos nosotros a sobresaltar, tiene que venir ese zarandeo para recordarnos que Él es. Amén. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Y él le robó al Señor, y el Señor que le dijo: bástate de mi gracia. Otro ejemplo, Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro. Le dijo él a Satanás, dice que los hijos, vamos allá, Job capítulo 1. Entonces en ese zarandeo el Señor me dijo: diles que en medio del zarandeo van a tener personas a su alrededor y yo quiero que las identifique. Porque en ese momento te van a acercar y te van a rodear personas que son más de quejabanza que de edificación.
¿Recuerdan la cueva de Adulam? Estaban acumulados todos ahí en la cueva de Adulam, hasta que llegó un buen líder, David. En medio de la cueva de Adulam, donde muchos están siendo procesados, imagina uno llegar con queja avanza. Y ahí David levantó un ejército con los de la cueva de Adulam, los endeudados, todos aquellos que estaban mal. En esos momentos de prueba, mire, se acercan personas que están igual o peor y se juntan toda la queja avanza. Un reguero ahí de quejas. Nico, siéntate en mi corazón. ¿Estamos entendiendo? No es verdad, iglesia, que cuando estamos ausentes se le acercan a uno. ¿Ustedes alguna vez tuvieron una necesidad de dinero y le acercaban a los que tenían más necesidad que ustedes? ¿O que uno? Así es. Pero el Señor dice que si Él nos llama a ser luz, Él quisiera que nosotros mostráramos la fe en quien la tenemos y que fuéramos luz. ¿Que fuéramos qué? Luz. ¿Somos luz en este momento, iglesia? Porque cuando el Señor Pedro le dijo que Satanás lo está viendo para zarandearlos a ellos, digo, y una vez vuelto, confírmale a tus hermanos. Háblales. ¿Qué ven en esos momentos? ¿Qué es lo que ven? Miren, en esos momentos lo que más sale es queja. ¿Sí o no, iglesia? Se le acerca la tía Magola, se le acerca la vecina Gertrude, todas estas personas, a dar más a la persona que en vez de darle una palabra de fe. ¿Sí o no es verdad? Porque mis ojos lo han visto. En los momentos de prueba, no corramos a buscar palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Ahí es donde está la fortaleza, iglesia. Es ahí. Entonces dice que Job, capítulo 1, ¿por qué es necesario el zarandeo? Para afirmar a Job, porque el Señor decía que era un buen siervo. Pero cuando vemos después de todo esto, vemos que Job creía que sabía mucho. Cuando él presentaba ofrenda, la presentaba por sus hijos, no por él. ¿Cierto? ¿Cuántos venimos aquí a pedir por la mamá, por el papá? Y el Señor me decía, mira, el zarandeo es necesario, ¿por qué? Porque nosotros venimos a conocer la verdad y decimos tanta necesidad en el mundo de ti. Es que yo te llamé porque tú me necesitas, yo vine por ti también. Entonces queremos ir a llevar el evangelio y queremos ir a restaurar hogares cuando nuestro hogar no está restaurado. Queremos ir a restaurar vidas cuando nuestra vida está desordenada. Queremos ir a decirle, tengan fe cuando viene la prueba, no ven fe. Y el Señor nos llama a ti, a mi iglesia, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, para levantar testigos de Él. Y los testigos son muy fáciles. Es muy fácil coger el micrófono, salir y hablarle a los vecinos, a los amigos, cuando todo está bien. Ven, diles que todo está bien cuando ven todo adverso en nuestras vidas. Eso es ser testigo de Él. Eso es facilísimo ser testigo así. Ya usted no ha vuelto a la iglesia, vuelva a la iglesia hasta que viene la prueba, ya no quieren venir tampoco. A Cristo lo ven. La luz, ¿recuerdan con el apóstol Pablo? Cuando estaba en la cárcel, ¿qué vio el carcelero? ¿Qué pidió? Luz. ¿Y qué tenía Pablo? Luz. Luz. ¿Qué es prueba de la fe? Pero el Señor dice también a través del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, usted no tiene una fe fingida. ¿Sabe? Y él dice, yo sé que esa fe no fingida, usted no fue transmitida, sino que él vio por testimonio a su abuela y a su madre que no tenían una fe fingida. Creció ahí, al lado de dos mujeres que no tenían una fe fingida. ¿Cuántos hijos ven fe fingida en sus padres? Que decimos amén y que estamos siguiendo a Cristo, pero a la hora de la hora, en lo secreto, allá donde nadie nos ve, saben si tenemos o no tenemos fe. Él le dijo a Timoteo, tú no tienes una fe fingida, o sea que hay fe legítima y hay fe fingida. ¿Y dónde sale a la luz la fe fingida? En medio de la prueba. Allí es donde se prueba la fe. Y nosotros venimos con una medida de fe,
Pero la fe hay que ejercitarla, la fe tiene que crecer. Y no crece por nuestras obras, sino por el Espíritu en nosotros. La fe no es algo que viene. Nosotros creemos con una medida de fe que nos ha sido dada por el Señor. Pero Él dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro lo dice en 2 Pedro capítulo 1, que tenemos que ejercitarnos para no caer. Porque lo que es probada es la fe. Y que la fe viene por el oír la palabra. Y que no la quieren oír. Entonces la fe mengua. El espíritu se empieza a apagar en la persona. En el momento de probar, ¿cómo está? Con una fe escasa. Con este yo creo por lo que veo. Pero cuando dejamos de ver, hasta ahí llegó la fe. El Señor dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. La convicción de lo que estamos esperando, de lo que Él dijo. La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve, no se ve. Eso es fe. La fe no son emociones. La fe es parte del fruto de haber creído en Cristo y creer que Él está con nosotros sin importar lo que pase. Es una manifestación de haber creído en Él. Job, capítulo 1, mira lo que dice. Job fue zarandeado, muy zarandeado. Y el Señor dice: yo no voy a permitir que ustedes pasen o sean tentados más de lo que puedan soportar. Escuchen. Él sabe si somos o no somos fieles, pero Él dice: yo no permitiré que ustedes sean tentados más de lo que puedan soportar, porque dice el Señor: yo soy fiel, que juntamente con la tentación envió la salida. Ahora hay gente que no toma la salida. Él lo dijo: yo no permitiré porque ustedes son fieles, sino porque yo soy fiel, dice el Señor. Entonces dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, que no lo encuentro. Dice, leámoslo desde el verso 6, 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y es lo que decía el Señor al inicio: cuando todo está bien es fácil adorar al Señor y a glorificar. ¿Cierto? Fácil. No es lo mismo que yo les diga a ustedes que tengan fe a cuando esté mi proceso y yo tenga que tener fe. No es lo mismo. Porque a usted le falta fe. Usted le falta fe. Es que usted no cree. Espere que llegue el proceso a nosotros. La fe sin obras es muerta. Y la prueba muestra si creemos o no en Él. Porque es por Él que podemos soportar la prueba. Es por Él que no nos quemamos. Y es por Él que no nos ahogamos cuando pasamos por fuego y por agua. Es por Él, no por nuestra fuerza. Todos los que estamos aquí le hemos dicho a otro: tenga fe. Ahora mostremos la fe en esos momentos nosotros. Seamos ejemplo. Todos los que estamos aquí le hemos dicho a algún familiar en algún momento eso. Algún amigo, algún compañero, algún vecino, algún hermano de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Quién nos está hablando a nosotros? Nos está predicando. Ahora en esos momentos, los mismos que han dicho y se quieren volver atrás. Que ya no dan más. ¿Por qué la solución es alejarse de Dios? Porque sienten que Dios les falló. No que falló su fe. ¿Sí o no? Mira lo que nos dice el Señor. ¿Acaso teme Jehová a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él? Hay cercos, iglesia.
y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no se va a encontrar en tu misma presencia. Y es cierto. Gracias, Dios, por haberme dado esta casa. ¡Pum! Se pierde la casa y ya no quieren a Dios. Y no que lo de Dios. Nos pasa lo de Jonás. El Señor coloca, hace crecer la calabacera, sale el fruto de la calabacera, y hace que un gusano, el Señor mismo se coma la calabacera y se enoja. Usted no hizo nada por sembrar la calabacera. Si decimos ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado, ¿por qué cuando el Señor actúa nos enojamos con Él? Si el Señor dice, si ustedes mismos reconocen que soy yo quien los ha proveído. Mis hijos son tuyos, pero cuando el Señor actúa en nuestros hijos, ¿cómo nos sentimos? El esposo es tuyo. El problema es que el Señor no actúa conforme a como nosotros queremos, a nuestra voluntad, sino a la de Él. Porque no conocemos a Dios. Extiende tu mano y toca esa área de la vida de aquel que está diciendo que es su hijo y que daría la vida por usted. Señor, yo aquí no me mueve nada. Señor, para atrás ni para coger impulso. Señor, oh, qué hermoso es decir, Señor, yo dependo de usted todos los días, porque mi mayor temor es alejarme, yo dependo de usted, eso es otra cosa. Nosotros hablamos alocadamente, iglesia. Nosotros somos firmes por Él y en Él. ¿Cuántos han dicho que no volverán nunca atrás? Nosotros dependemos todos los días de Él, de esta bendita palabra, iglesia. Él es el que afirma nuestros pies para que como pies de siervo, dice, para que en las alturas estemos firmes, iglesia. Y aunque nosotros nos empecemos a confiar y llegase a pasar, reconocemos, pero hay quienes no reconocen eso. Nunca reconocen que descuidaron su relación con Dios, que se apoyaron en lo que sabían, porque ya empiezan a hablar en lenguas, porque ya profetizamos, porque ya predicamos, porque oramos, porque nos congregamos más que antes, nos empezamos a apoyar de nuestras obras, los dones, los talentos. El llamamiento es irrevocable, iglesia. Y hay quienes les dirán que el día que no los conocen. Nosotros somos firmes en Él, iglesia, en Él. Todos los días depender de Él. Por eso esta alabanza que dice que dependo como un niño de ti. Literalmente es no soltarnos de la mano del Señor. Nosotros empezamos a creer que nuestros pensamientos son mejores que los de Él, que nuestros caminos y nuestras decisiones son mejores que las de Él. ¿A dónde corremos cuando vienen las consecuencias? Si no es a Él. Amén. Que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Él dice que nuestros pensamientos son ¿qué? Impíos. Y nuestros caminos impíos. Y que es la lumbrera, Él, su palabra que nos muestra, iglesia. Que tú y yo no nos santificamos por nosotros mismos, que por medio de esta palabra Él nos ha ido santificando, iglesia. Que Él es el que ha mostrado toda inmundicia que hay en nosotros, y a través de esta palabra hemos sido lavados por su sangre, creyendo que Él vino y nos lavó con esa sangre que puede derramar. No porque somos buenos, iglesia. ¿Sabe cuándo nos creemos buenos? Cuando dejamos, iglesia, de depender de Él. Solo en la vida verdadera tenemos vida y vida eterna. Amén. Y como Él dice que nada en Él se va a perder, por eso es necesario estar atento, para que no se pierda. De verdad creemos que nada en Él se va a perder, así pequemos y hagamos lo que quiere estar en Dios necesario. Lo necesitamos
para afirmar nuestra fe. Porque ahí, cuando no vemos, es que Él actúa. Y ahí es donde se le glorifica a Él. Entonces dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Tremendo, iglesia. Solamente no pongas tu mano sobre Él. Él no se va a perder. No pongas tu mano sobre Job. Y salió Satanás de delante de Jehová y empezó a hacer todo lo que hizo. En la economía, en la salud y en su familia. Todo lo que estaba cercano. ¿Cuánto sentimos a veces que pasan una y otra cosa? El Señor está afirmando nuestra fe. Cree la iglesia que es cuando nos empezamos a apoyar en nosotros mismos. A mí me pasa. No una, constantemente. Yo le doy gracias al Señor cuando Él me trata así. Peor es uno creer por mucho tiempo y luego que venga pum, 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 una tras otra. Cuando Él le dice a uno algo, uno le dice: sí, Señor. El bueno celo nosotros. Él lo corrige a uno. Él le dice a uno dónde uno se está apoyando. A todos los que estamos aquí nos ha dicho antes de tiempo. Saltemos acá el 2:1. Después de que viene en la economía y en los hijos, le dice otro día, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, 2:1, de Job, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Job siguió firme, ¿no? Habiendo perdido sus hijos y habiendo perdido lo económico. Entonces se presentaron delante de Jehová y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cuando vienen estas cosas, ¿qué dice Satanás que van a hacer los hombres? Blasfema. ¿Cuál es el objetivo? Déjeme y verá cómo blasfema. Déjeme tocar a esa persona que dice que está firme y verá cómo blasfema. Y verá que no tiene fe. ¿Cuánto se queja? ¿Cuánto blasfema? ¿Cuánto lo niegan? ¿Cuántos lo niegan, iglesia? Nuestros hechos lo niegan. Cuando no confiamos en lo que Él dice, sino que corremos a nuestros propios caminos. Sí, iglesia, no nos confiemos, que si somos firmes es por Él. Que en esos momentos de prueba tenemos que confiar en Él, no en nosotros. Si seguimos apoyándonos, iglesia, se negará el Señor. Él lo dijo que iba a ir a la cárcel, luego dijo que a la muerte. Luego, aunque se escandalicen todos, yo no me escandalizaré. Yo no digo eso. El mayor temor, iglesia, es que venga ese momento y que no estemos firmes en Él. Todos los días lo necesitamos a Él. Es por el Espíritu que podemos estar firmes. Y si se contrista, y si se apaga, y si se resiste el Espíritu, ¿cómo estaremos en aquel día? Es por Él que podemos estar firmes. Porque el pecado se enseñorea de alguien una y otra vez. Porque cree que puede resistir el pecado. El hombre no lo puede resistir. Es por el Espíritu el poder de Dios para poder resistir el pecado. El Señor Jesucristo resistió la tentación por el Espíritu. ¿Por qué vuelve y dice que cayeron otra vez? Porque se confían en sí mismos. Podemos orar mucho, pero podemos predicar, por eso me pongo como ejemplo. Pueden congregar, pueden hacer devocional, pueden hacer limosnas a los pobres, pueden hacer lo que quieran, tú y yo. Pero si tu confianza está en nosotros mismos, esperemos. Es que yo oro.
Yo lo he escuchado, a mí me lo han dicho. Es que yo hago tal cosa. No son por nuestras obras, no es por ejército ni por fuerza, sino por el poder del bendito Espíritu Santo que podemos resistir al diablo. Sometiéndonos a Dios, a esta palabra, resistiendo al diablo para que luche. Cristo estaba sometido a Dios, a la palabra, resistió al diablo y él luchó. Porque dicen yo y a la final el pecado los derriba. Porque todo el que está en Cristo, el pecado ya no lo esclaviza. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para resistir la tentación. Y Él los está hablando. Luego que le dice esto, 4, respondiendo Satanás y le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás que blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano para guardar su vida. El Señor tiene cuidado de nosotros en esos momentos. Amén. Pero es que me pasó tal cosa. Qué difícil es decir, Señor, si es posible pasar en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, porque el problema de la batalla, la prueba es lo que yo quiero. El Señor tiene cuidado. Sea que durmamos, sea que vivamos, si nosotros morimos o vivimos es para Él. Pero nosotros queremos pasar las pruebas o queremos caminar conforme a nuestra voluntad, no a la voluntad del Padre. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguirle, dice la palabra de Dios, oren para que venga a ustedes el reino, venga a nosotros su reino y hágase su voluntad. Ahí está el dilema. Nuestra voluntad. El Señor Jesucristo dijo, Padre, si es posible de mi paz esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino su voluntad. Y Él estaba triste hasta la muerte, dice. Como tú y yo hemos estado tristes hasta la muerte. Y no solamente hacemos nuestra voluntad, sino que le preguntamos a la voluntad de los demás qué piensan. Pero al Espíritu no. Ni vamos a escudriñar qué nos dijo, cómo voy a enfrentar este momento difícil. ¿Usted qué opina? ¿Y usted? ¿Y usted qué? ¿Estoy tan confundida, Señor? Porque nos confundimos, porque perdimos la mirada al autor y consumador de la fe. Lo perdimos. Perdimos nuestra mirada en Él. Hay que volver a poner la mira en Él, iglesia. Y salió Satanás de la presencia de Jehová y dio a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún, escuchen, estas personas que los empiezan a aceptar en ese momento, aún retienes tu integridad, maldice a Dios sin muerte. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job. ¿Con qué? ¿Con qué pecamos en estos momentos? Estamos acostumbrados a recibir bienes, a predicar de bienes, a que pidan bienes, pero no a pasar la prueba. Entonces, en el momento que viene la prueba, reniegan y pecan delante. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, no vaya a ser que peques con tus labios. Pastora, por favor. Mira lo que dice Eclesiastés 5. Es que es por el Espíritu que uno predica, iglesia. Eclesiastés 5. Él es el que está hablando. Amén. Los niños saben que el Señor es el que está hablando. Los adultos creemos. Amén. Insensatez de hacer votos a la ligera, Eclesiastés 5 sin perdigones. Verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios los necios, porque no saben que hacen el mal. Hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón. Que tu corazón no se apresure a profetizar palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas
tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. ¿De las muchas palabras qué? La voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿En qué no se complace el Señor? Y Él le dice insensata las cosas, ¿cierto? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometamos, iglesia, y no que prometamos, sino cumplamos. No dejes que tu boca te haga pecar. El Señor no quiere que le prometamos nada. El Señor no quiere que le digas, yo jamás me apartaré. Yo volveré. Yo no me voy a volver a apartar. El Señor sabe la batalla que tenemos. Y que es una batalla de carne y espíritu. Y que Él sabe que si el hombre alimenta la carne, caminará en la carne. Y que si alimenta el espíritu, caminará en el espíritu. El Señor sabe la batalla que tú y yo tenemos. Él conoce nuestras debilidades. Y por eso dejó al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Pero cuando nosotros somos apresurados para hablar, prometemos al Señor y pecamos. Y también hay personas que vienen con estos comentarios a hacernos pecar. Terminamos pecando, siendo insensatos. ¿Saben qué? Eso se vuelve algo tan natural que la persona ni cuenta se da. Si es una prueba en la salud, se empiezan a atar. Es que yo creo que tenés tal cosa. Es que yo creo que tenés tal. Tomate esto. Y empiezan, y yo me quedo como... Es que es normal. No, iglesia, lo espiritual no es normal, lo carnal. Porque una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que dice el mundo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios? ¿A su palabra o a lo que dice el hombre? Porque ahí es donde empezamos a caminar por vista y no por fe. Cuando yo paso por prueba en la salud, no acepto que me digan qué tengo. Si el Espíritu dice que es prueba, pacientemente espero en Jehová. Pero te empiezan a diagnosticar, salen cirujanos, cardiólogos, salen de todo. No tiene uno que pedir cita en la EPS. Porque hablamos más insensatez que sabiduría de lo alto, iglesia. Y eso hace que la fe se apague. En un momento que necesitas palabra, estás con vanas palabrerías. Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es la que dice el mundo. Caminamos por lo que el mundo ve o por lo que ha salido de la boca de nuestro Padre que nos ama. Y dice, no toques su vida, no lo toques a Él. Ay, hermano, yo tuve una tía que se murió de eso. Hasta ya le dicen a uno que busque, ¿cómo se llama? Es un plan de sequía. Iglesia, uno tiene que escuchar eso. ¿Qué coinonía hay, iglesia? Un crédulo con un incrédulo. En un momento que necesitamos tener fe. Todos en algún momento vamos a pasar por eso. Porque la prueba va a ser cada vez. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. La batalla será más fuerte cada día. Porque esta palabra que el Señor nos recuerda hoy es a ti y a mí. Cuando el Señor me tiene en prueba, yo lo que hago es esconderme del mundo y refugiarme en Él, iglesia. Y esconderme de mí misma. Porque mis emociones y mis sentimientos son malos consejeros en aquel momento. Y lo que más tenemos que guardar es la puerta de nuestro lado. Los que me conocen saben que es verdad que lo que más hago es guardar eso. Para no pecar. Venga, es que le traje esta hierba porque es que son buenas intenciones. Porque las personas lo hacen con una buena intención, pero esa buena intención, recuerden, las intenciones son malas consejeras en medio de la prueba. Son malas consejeras. Acércate a iglesia, personas que te puedan edificar con la palabra. Pero uno busca consuelo en los que no tienen fe como uno. Porque a uno le gustan los golpecitos en la espalda, ¿no, iglesia? La palabra no da golpecitos en la espalda. La palabra te levanta de donde
Ay, pero es que no me entienden. Claro, yo no te entiendo, pero el Señor sí, iglesia. Y Él sabe por qué estamos pasando. Nuestro mejor consejero en este momento es el Espíritu Santo. El zarandeo es necesario. Y volviendo de la prueba, confirmémosles a nuestros hermanos. ¿Y qué es confirmar? Háblale la verdad. Porque no solamente uno, ustedes pasan y los de allá afuera también. Él no quiere que optemos con fe fingida. Ustedes pueden. Hay hermanos que sienten que ya no pueden más. Ellos necesitan ver la fe en los que decimos tener fe. Es fácil, oro para que tu fe aumente. No, iglesia. Oremos para que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe. La tuya y la mía. Una vez oramos por alguien. Digo, es que no recibió, no tenía fe. El Señor dijo, los que no tenían fe eran ustedes. Entonces que no pasó nada porque no tenía fe. Y el Señor dijo, qué vergonzoso. A mí no me da pena decir cómo me enseña mi Padre. Ustedes son los que no tenían fe. Porque nosotros oramos para que el Señor se manifieste como nosotros queremos y Él obra como Él quiere. Aquí o saliendo de aquí. Él sabe cómo está tratando cada vida y tiene cuidado de ti, de mi iglesia. Y yo creo en ese cerco de protección divina que tenía sobre los hijos, sobre la familia de Job, sobre sus finanzas y sobre él. Yo creo en ese cerco, que cuando viene prueba, haga así su voluntad, Señor. Por favor, ayúdenos a guardar nuestra fe en usted, Señor. Porque una cosa es decirlo cuando todo está bien, pero no podemos olvidar que la prueba es necesaria. Porque en ese momento blasfemarán y pecarán de labios si no recordamos que es necesario. No nos creamos más que los demás. Él es el gran yo soy. A Él es el que necesitamos. Entonces viene. ¿Entendimos a qué Eclesiastés? ¿Pecamos o no pecamos de labios? Pecamos de labios, iglesia. En esos momentos, ¿cuántos han pecado de labios? ¿Cuántas promesas se les hizo en oraciones al Señor? Mira, el que hizo pacto, el que hizo la promesa es Él. Sabe que Él pide y demanda de nosotros creer. Tan solo creer. Entonces le digo a su mujer, aún no tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Usted que mantiene metida en esa iglesia, mire a dónde está la gente. Así le dice. Así nos dice. Tú y yo venimos a escucharlo a Él para tener fe. Y ayudarnos, esa es una manera de ayudarnos, recordando lo que el Señor nos ha dicho. Amándonos, iglesia. ¿De verdad nosotros creemos que amar a un hermano es ayudarlo a que siga caído? Porque ese era el amor de la iglesia. Hermanos caídos en el pecado y le toleraban. Hermanos que mentían y se le toleraban la mentira. Eso no es amar. Eso es decir, hablar de la verdad. Como está escrito, primero en secreto, luego llamarlo, ¿qué está pasando? Y ya luego el Señor dice que ya lo hacen adrede, a conciencia. ¿Tú crees que amar un alma es predicar mentira y no verdad si tú y yo no sabemos si salimos de aquí, iglesia, y vamos a dormir? No sabemos nuestra fecha de vencimiento. Y esta palabra, iglesia, te puede hacer reconciliar con el Señor. Eso es amarte. Amarte es hablar verdad. Amar es hablar de verdad entre esposos. Anteriormente uno en el mundo se mentía. Uno tenía mentiras, cosas ocultas con su pareja. Pero cuando Cristo llega la verdad, llega la luz. Dígame las parejas que están aquí, no es precioso cuando ya está la luz. Uno se quita como un peso de encima. Eso es amor, la verdad.
tengamos una fe fingida. No que digamos que amamos esta palabra, pero la irrespetemos. Él es el que nos habla de esta noche. Él es el que nos está llamando, iglesia. El Señor ha traído orden a nuestras vidas. Y ese orden ha tenido fruto, iglesia. Ha traído orden en nuestra casa y ha traído orden a esta congregación. Ha habido fruto de lo que el Señor ha hecho. Porque es por su amor, iglesia, que Él nos edifica. Recibiremos, iglesia, nos dice el Señor, bien y el mal no. Y cuando dice mal el Señor, dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, sino que nuestro pensamiento natural nos hace creer que recibimos mal. Escrito está, por eso les dije en medio de la adoración, recuerden, a los hijos de Dios, a los hijos, a los que son llamados conforme a su propósito, todo nos va a ayudar para mí. Todo, iglesia. El Dios de aquí de la Biblia es nuestro Dios. Tiene cuidado de nuestra vida. Y todo lo que pase, dice, yo no voy a permitir que ustedes pasen algo que no puedan soportar, yo estoy con ustedes. No teman, yo soy. Tomen ánimo. Esto es para la postrera, hacerles bien. Hay momentos que no queremos pasar difíciles, pero el Señor nos está purificando, santificando, nos está restaurando para una eternidad con Él, porque Él quiere una eternidad con nosotros. Él tiene cuidado, iglesia. Dejémoslo hasta ahí. No sigamos. Y 3 amigos de Job. La familia, ¿no? Ya, ahora los amigos. Amigues, que tengo que decir, tanto estoy pasando por algo tan difícil. Dígale más a las amigas. En ese momento, consulta con el Espíritu Santo. Nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro consejero. Él es el que nos puede decir qué camino debemos tomar. Él es el que nos trae paz en medio de la tormenta. 3 amigos, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron ¿a qué? No, Job necesitaba consuelo y ellos llegaron a gritos. ¿Cuántas veces hemos ido a buscar consuelo en los hombres y no lo hemos encontrado? Lloraron a gritos. ¿Dónde voy? Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Ninguno le hablaba qué? ¿Ninguno le hablaba qué? ¿Ustedes han escuchado que en un momento le dicen a uno pobrecito? A mí no me gusta que diga pobrecita. No, iglesia. Si algún día ustedes me vienen prueba, no vayan a decir pobrecita. Mi Padre es fiel. Y si yo algún día llego a olvidar que Él es fiel, les digo, hoy Él es fiel. Quiero recordar. O ustedes me lo pueden recordar. Pero Él es fiel. Nosotros no somos pobrecitos. Sin Él sí, Él no. Qué pesado, qué pecado. Tenemos el Espíritu Santo, que sin Él éramos así, pero con Él todo lo podemos. En Él todo lo podemos. Otra cosa es que no se crea en Él, pero todo lo podemos en Él que nos fortalece. Esto pasa cuando nos empiezan a acercar familia, amigos, en medio de la prueba. ¿Ustedes creen que el Señor le quería hacer mal a Job? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú crees que el Señor te quiere hacer mal?
La palabra de Dios dice que Él lo lleva a uno al desierto para probarlo y para afligirlo, para la postrer hacernos bien. Porque ahí es donde sale toda la cizaña. Ahí. Y ahí está el enemigo acusándolo de que uno es pobrecito. No, iglesia. Ahí es donde más tenemos que tomar la identidad de hijos, de que no estamos huérfanos, de que no nos dejamos solos. Pero ahí es donde el enemigo va a mandar darnos el sentido de que estás solo. Y sabe que en la misericordia del Señor, por testimonio le digo, alejará a personas que creías que iban a estar y no están, porque tenemos que entender que el que está cerca. A los que tal vez tú esperabas, a los que siempre estuviste para ellos, les tengo una noticia y recuérdenlo, no van a estar. Pero hoy va a estar. Porque como esos niños fluctuantes, Él va a permitir que estén esos tutores ahí, pero va a llegar un momento en que no va a estar. Pero en mi angustia clamé y Él respondió: es necesario. Yo lo he vivido. Al principio uno no entiende cómo no está nadie, pero luego le das gracias al Señor porque no estuvo nadie, porque te encontraste con Él. Cuando David iba al desierto, él sabía que cuando va al desierto, a preparar altar, porque allá era un encuentro con el Señor a pesar de la persecución. ¿Dónde escribieron los salmos? ¿No? En esos momentos de angustia. En los momentos de angustia. Ahora, ya no escriben salmos, testean por el WhatsApp, pecando ya no siquiera de labios, sino con las manos. Escribiendo cosas que no deberían escribir, hablando cosas que no deberían hablar. La prueba es necesaria para que nuestra fe sea firme. Estamos viendo que Job fue zarandeado. ¿Para qué, hermana? Mira Job 42. Cuando yo leí Job 42, cuando Cristo estaba empezando a revelarse en mi vida, ya apenas, ¿sí? Vamos para 3 años. Encuentro Job capítulo 42, cuando Job empieza a cuestionarle a Dios, él lo renegó, pero él cuestiona. El Señor dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú? Porque creemos que sabemos más que Dios. Y era necesario. Los amigos de Job decían que Job estaba pasando esto porque estaba en pecado. No, todos vamos a tener que pasar por pruebas. Es más, los amigos de Job se pusieron mal. Y para ellos poder estar bien, tuvieron que pedirle perdón a Job, porque todos aquellos, ¿recuerdan? Él adereza mesa en medio de nuestros, al frente de nuestros ancianos. Job no pidió eso, dijo: vayan para que Job ore por ustedes, después de que habían hablado mal de él. Mira lo que pasó con Job. ¿Qué dice el capítulo 42? Confesión y justificación de Job, porque Job no podía ser justificado por sus obras, él tenía que arrepentirse para ser justificado por Dios. El único que nos justifica es Cristo. Y es necesario, iglesia, aquellos que no han pasado por el proceso del arrepentimiento, que estas situaciones los llevan para salvación. Mira, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ahora sí, escucha. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos, iglesia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Nosotros no sabemos nada. Cuando el Señor se revela en nuestras vidas, nos damos cuenta que nosotros ignorábamos muchas cosas. Teníamos una sabiduría natural, animal, terrenal, diabólica, pero cuando el Señor se revela, uno se da cuenta realmente que no sabe nada. Y el Señor no se revela por sueños, como todos quieren que sea revelado, se revela en medio de esas circunstancias. Te dice: lo que hablé, lo ejecuté, yo soy Dios. La palabra no es revelada porque se me abrió el entendimiento, entendí. La palabra revelada, cuando esta palabra se hace carne en nosotros. Rema no es: ay, entendí. Entender es cuando nos lleva a los hechos. Hay gente que cree que entiende con sabiduría humana. No, iglesia, esta palabra se tiene que hacer carne en nosotros. Y ahí es cuando decimos: sí, Señor,
Usted lo dijo y usted lo ejecutó. Perdón. ¿Cuántos el Señor ha ejecutado lo que ha dicho? Amén. Y aunque nos dijo que le íbamos a fallar, nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Entonces ahí es cuando el amor de Dios es revelado en nosotros. Cuando no entendemos cómo nos sostuvo, y cómo nos ama habiéndole fallado. Por tanto, yo hablaba de lo que entendía cuando es yo. Yo hablaba de lo que entendía cuando yo comprendía. Eso no lo comprendí. ¿Cómo lo comprendió? Porque una cosa lo prohibió. Porque una cosa era con todo cercano, con todo bien, y otra cosa era pasando esa la fe. Y que ahora él dio la mano poderosa de Dios. Porque te hablaré, te preguntaré, me enseñarás. Ahora sí queremos ser enseñados por ese Dios. El deseo del problema. Que oídas que había oído más ahora no. Eso es un testigo. Eso es lo que confirma. Eso es un testigo. Eso es un testigo. Yo no lo veo. Para ver verdad. El testigo de Dios nos testifica una casa. El maligno también lo ofrece. Y le damos gracias al Señor por lo que las dádivas que nos ha dado. Ser testigo de Dios es ser testigo de Cristo, de la obra de Cristo en nosotros. Y no ocultar la verdad, como dice Romanos 1, que con injusticia, habiendo conocido la verdad, la retienen con justicia. Y se envarecen en sus esos razonamientos, en vez de ser testigos de que esta palabra es verdad. Y que Él es el que habla. Amén. Pasada la prueba, Pedro confirma ya a tus hermanos. ¿Cuánto podemos confirmar tus hermanos? Nosotros nos avergüenza contar eso a la iglesia. A nosotros nos gusta pararnos aquí a contar de los bienes, pero todo es lo que el Señor nos rescató. Porque ciertamente, iglesia, no nos hace mal. Él nos libra del mal. Amén. Porque Él le retribuyó todo a Job. Le devolvió y más de lo que tenía. A nosotros nos gusta testificar con las cosas buenas que Dios da. Si hablamos en lengua, hablamos duro en lengua. Si profetizamos, nos gusta profetizar, pero no nos gusta mostrar la obra de Cristo en nosotros. Pablo la mostraba, yo era esto, sin Él y esto en Él. Todos quieren venir, o queríamos, o queremos, como Santiago y Juan, para ver cuál es mayor y cuál es más usado, pero no cuál ha sido más procesado. Porque nuestro testimonio ayudará a aquellos que nos están pasando también. Nosotros ocultamos esa verdad, porque queremos decir Dios es bueno conmigo, pero no decir que somos infiel iglesia. Y eso pasó. Yo creí que nos amaba iglesia y el Señor en esos 12 días me dijo, tú no los amas, los amo yo y a través de ti muestro mi amor. Esto eres tú, mira, no quieres ni siquiera ir a predicar, porque esto eres tú sin mí, entiendes, y dices, sí Señor, yo no los amo, ustedes que los ama a ellos. Eso es testificar, no venir a decir iglesia, los amo con amor eterno. Ustedes no me pueden amar ni yo los puedo amar si el amor de Dios no ha sido derramado en nuestro corazón. Porque venimos a testificar de los méritos de Cristo como si fueran nuestros méritos. ¿Cómo ocultamos la obra de Dios? No como una iglesia derrotada, ay, no iglesia. Es que estando así Él tiene el poder de levantarnos del polvo. Somos buenos para ir a hablar de Cristo cuando todo está bien, decir es que Dios es tan bueno, mire todo lo que me da. Él hace que el sol salga para justos e injustos. Un testigo testifica de la obra de Cristo en su vida. ¿Cuántos quieren ir, iglesia? Pero a la hora de que nos está tratando no nos gusta el trato del Señor.
Porque es necesario ese trato, iglesia. La circuncisión es necesaria de dar el corazón. Que arranque, que desarraiga, que zarandee, que saque a la luz. ¿Cuántas veces decimos, líbrame de los errores que me son ocultos? Señor, examíname, escudriñame, Señor. Y saca la luz, pero no queremos soltar, iglesia. Estás mal en tu hogar, estás mal en esto. Ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tus finanzas. Pero eso lo queremos ignorar. Y eso lo ocultamos, iglesia. Qué mayor testimonio de dónde nos saca el Señor. A mí me sacó el Señor, me sacó de las deudas, me sacó de la enfermedad, me sacó con mano poderosa. Él es poderoso, es fácil testificar de los bienes que nos da el Señor, pero no de los males que nos ha librado, aún siendo infieles. Entonces, cuando entendemos esto, lo empezamos a amar. El que mucho se le perdona, mucho le va a amar al Señor. Porque creen que los pecadores sienten que no son aptos, porque como la iglesia se presenta siendo perfecta. Pero no una iglesia que fue amada, santificada y purificada en esta verdad, procesada y que para ellos también es. Vivimos de apariencia. Todavía peleamos por quién es el mayor. Ocultamos la verdad de Dios y los méritos de Cristo, porque queremos que nos sigan reconociendo nuestros méritos. Y así no es, iglesia. Ve y confírmale la verdad, porque eso le va a ayudar a ellos en los momentos de prueba también. Porque tal vez tú pensaste que no es que se había olvidado de ti, que estabas solo, y te mostré que no, que yo estaba contigo y te levanté. Pedile al que se siente solo que Él está con él también, que te sentiste igual, pero que el Señor te levantó. Esa es la verdad. No es lo mismo decir, hermano, tenga fe, eso se le falta fe. A decir, hermano, a mí me faltó la fe. A mí me faltó la fe. Y dudé de Él, hermano, hermana. Y me descuidé y dejé de orar. Ay, hermana, yo también. Pero un día el Espíritu Santo me dijo, levanta, clama, yo te responderé. Y clamé, hermano, hermana, y Él respondió. Entonces el que está caído y no siente que lo escuche, clamará. Pero no decimos la verdad, la ocultamos, iglesia. No somos la iglesia con una doctrina limpia y pura, con los méritos de Cristo. Queremos ir a mostrar como si fueran nuestros méritos y aplaudir lo que Él hizo. Claro que hay que darle gloria, pero gloria ¿por qué? Porque lo imposible hizo lo posible. No ocultemos la verdad. Todo lo que ha hecho es porque Él es bueno. Si dependiera de nuestras obras, no merecemos nada, iglesia. Es el amor del Padre bueno que tenemos. Ya oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto, a él, ¿a quién? A él. Al que lo conocía. A él. ¿Cuánta gente blasfema de los siervos de Dios? Dice que a causa de eso vino consecuencias para ellos. A él oiré. A él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job pasó el proceso. Él no conocía a Dios, pero lo conoció durante el proceso. Hay quienes han pasado momentos difíciles, el Señor lo sabe.
Pero mira cómo eras antes y mira cómo te tiene ahora. Ahora puedes hablar y testificar de que Él ha hecho algo en tu vida. De que nos enfocamos tanto en la prueba, en lo que está pasando, pero no vemos lo que Él está organizando. Porque Él viene a traer orden, Él es luz. Porque mis ojos ven lo que ha hecho en muchas personas que están aquí. Amén. Que es que no me cambia esto, pero es que no ha hecho esto, pero mira lo que yo he hecho. Bien y no mal. Porque si esto no hubiera pasado, ¿cómo organizo esto? No estaba dispuesto. ¿A cuántos llamó a orden y no lo hicieron? Y fue necesaria, iglesia, la prueba. Porque no conocemos a Dios. ¿Saben qué? Nos ama. Y salimos de aquí y el Señor les dice, no quisiste, ay, no quise. No hay temor de Dios. Él es real. Él no está muerto, Él está vivo. Quiere darnos vida, no podemos seguir así. Él nos ha hecho bien, iglesia, y no mal. Por último, vámonos a Lucas, capítulo 22. Les doy para sus casas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios para sus casas, 12:7, donde está la prueba de una de las pruebas de Pablo. Le pidió al Señor que me quite 2 veces, 3 veces he orado para que me quites. Él no alta de mi gracia. El Señor quiere que nos bastemos de su amor. Y que, ya le digo la cita, que nos bastemos de su amor. Que es ese amor que nos va a sostener. Porque nosotros no nos sostenemos a nosotros mismos. Y que Él no nos vino a hacer mal, sino bien. Y algún día lo entenderemos. Está en 2 Corintios 12:7, donde Él habla del aguijón de Pablo. Vamos a ir a Lucas, pero les voy a... En 1 Corintios 10:12 dice que el que se crea firme, mire que no caiga. Durante la prueba vamos a ser tentados. ¿Está o no está Satanás en esos asuntos? ¿Sí o no? Amén. Pero está bajo la supervisión del Señor, de nuestro dueño. Porque dice que Satanás los tiene, que yo no es que, y Dios es más poderoso y Él es el dueño de nuestra vida. Hay cosas que serán necesarias, pero cuando es algo demoníaco, el Señor también lo dice. Porque el pecado trae consecuencias, iglesia. No digas, ay, es que es una prueba que el hogar, no, fue el pecado. Ay, es que una enfermedad fue el pecado. El pecado trae muerte. Y el Señor, antes de que caigamos, el Señor nos envía la salida para que cuando seamos tentados no caigamos. Él le dijo a los discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación, pero empiezan a menguar, ni velan, ni oran, ni se congregan. ¿Cómo resistirán al lazo del cazador? ¿Por qué? Porque nos creemos bien. Otra cosa son las consecuencias del pecado. Eso no es prueba. Eso son diferentes. Entonces, el que se crea firme, mire que no caiga. ¿Para quién es esa palabra? Para mí. Proverbios 3, del 5 al 8, dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Ahí está él. Leamos 1 Corintios 3. En Malaquías capítulo 3 dice también que nuestra fe es probada por fuego, como el oro. Por fuego, iglesia. ¿Cuál fe? Pues la fe en el Hijo de Dios, en el fundamento que nos ha sido puesto. Amén. ¿No se sienten bendecidos por el Señor? Yo me siento muy bendecida por esta palabra que nos ha dado Dios. Yo le doy gloria al Señor. Hay quienes la recibirán. Yo oro para que haya buena tierra en esta noche. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 1. De manera que yo, dice colaboradores de Dios, amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué?
Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno ciertamente yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Escuchen. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros la labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es para los que predican y siembran y otros riegan, ¿cierto? Él dice que la iglesia, la edificación de Dios, es el que da crecimiento. Escucha, y es por el Espíritu. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Se ha puesto un fundamento, sí o no? Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quién tiene que mirar? Cada uno. Escucha. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Si el fundamento es Cristo y empezamos a, gracias Espíritu Santo, me lleva al que edifica sobre la roca y sobre la arena. El fundamento está, pero si empezamos a edificar sobre lo que yo creo, yo pienso, sobre mi voluntad, está sobre edificando la arena. El que edifica en la roca está sobre edificando en el fundamento correcto. ¿Y por qué? Porque van a venir esos ríos, esas olas, esos vientos contrarios. Y si la casa cae, ¿cómo nos van a probar? Señor, hace unos meses nos dijo el enemigo viene como río, pero el Espíritu levanta la bandera. No nosotros, el Espíritu. Caminamos en el Espíritu en la carne. Él no lo dijo, no lo dijo. Todo eso no lo ha venido a hablar. Dijo, viene como río. ¿Qué trae el río? Y él dijo, viene con fuerzas. ¿Cuánto han recibido el río? ¿Recordaron en aquel momento esa palabra? Escuchen. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Por qué será revelada? Por el fuego. El fuego revelará sobre qué estamos edificando. Prueba. ¿Sobre qué estamos sobre edificando? Porque nosotros nos gusta meterle al fundamento, nos gusta añadirle, dice un poco de levadura vale una más. La palabra es suficiente y la fe en esta bendita palabra. Nosotros le queremos meter nuestras obras, le queremos meter el yo creo, muchas cosas, muchos planes del hombre. Pero el fuego va a probar lo que estamos sobre él. ¿Qué lo prueba? Iglesia, quieras o no, la palabra de Dios dice que no vamos a pasar. Y esta palabra se convierte en el escudo y en la espada que vamos a usar. O nos presentamos reprobados otra vez. ¿Ustedes creen que un obrero aprobado es el que dice Dios me ayudó, pero ¿cómo te fue en tu fe? Mal. Él dice, Pedro, Satanás me está pidiendo para zarandearnos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Eso es lo que el Señor ruega, que seamos aprobados, porque el enemigo está ahí para acusar. Y la fe a veces no tiene que ver en cuanto oramos, sino en cuanto nos humillamos bajo su mano poderosa y le decimos hágase su voluntad, y guarda la puerta de nuestros labios. Pero el Señor dice que también esos dardos encendidos también nos hacen ser, no podemos hablar, pero nuestras obras y nuestras actitudes que muestran. No se trata de que nosotros digamos, iglesia, tengo fe, iglesia, tengo fe. No. ¿Qué ven? La nube de testigos. Tu casa, tu trabajo, la congregación. ¿Ustedes creen que esto lo vamos a tener que pasar, iglesia, tú y yo? ¿Queramos o no queramos?
El Señor me decía a través de un sueño, vengo a poner orden. Y empezó con mi casa en el sueño. Y si Él dice que viene a traer orden, Él viene a traer orden. Por eso yo lo bendigo por esta palabra que me está dando, porque esto es lo que convierte en mi escudo y en la espada para decir, el Señor dijo que usted no me podía tocar a mí sin autorización de Él. Hágase la voluntad, o sea, es lo que Él dice, lo que se convierte en el escudo. A 2 personas le he dicho, ¡ojo! El Señor dice que viene tentación. ¿Cómo? ¿Por dónde? Pregúntale al Espíritu. Crean o no crean, el Señor. El tiempo lo dirá si habló o no habló. Muchos saben que habló y el tiempo se lo dijo. Que el Señor se habló. Escuchen. La obra de cada uno de nosotros será manifiesta porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué dice el Señor? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Mira, aquí lo dice que no nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Este yo creo y este yo pienso que peligroso es. A mí me parece, es que a mí me parece, es que yo, es peligroso. Muy peligroso. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Les doy para que lean ahora sí en sus casas, para que miren el zarandeo de Pedro. Pero le digo, Señor, no, yo no me voy a escandalizar. Señor, yo no lo voy a negar. Señor, yo con usted hasta la cárcel. Señor, en todos hasta la muerte. Y lo negó. Y hubo un momento en que el Señor Jesucristo lo estaba viendo y él alzó a mirar y lo estaba viendo. Y es cuando esta palabra, que es el mismo Señor Jesucristo, nos habla y nos dice: ¿qué pasó en la prueba? ¿Me negaste? Nosotros lo negamos con los hechos, con las obras. Esta palabra, esta que nos está dando, me hizo volver a ver a Cristo, como nos habló en los discipulados de estos días. Y vi el resultado de lo que él ya había hablado. Y si llegaste a pasar, yo mañana o pasado mañana, quiero volverlo a ver a él y decir: misericordia te levanta, pero te dije, venga y ora para que no caigas en tentación. Yo te dije qué hacer, pero no lo hiciste. Es para que entendamos que no es por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Esto, a Pedro lloró amargamente. Las lágrimas que derramó el Señor Jesucristo, dice que lloró con mucha tristeza. Pedro la lloró después, porque el Señor estaba ahí en el Getsemaní orando por ti y por mí para librarnos del mal. Él ruega por ti, por mí, Él es el intercesor. Y nosotros nos confiamos tanto que cuando Él nos habla para prevenirnos, para guardarnos, para cuidarnos, lo ignoramos. Y Él dice: viene prueba, aunque rechazan la palabra que es el arma. La palabra es la armadura que necesitamos en aquel momento. Cuando a mí me iba a decir infarto y que me decía: te voy a infartar si no te callas, yo lo único que decía es: fiel es el que hizo la promesa. Yo no oré, no dice cómo oraba, hermana, ay, en lengua, no, yo decía: fiel es el que hizo la promesa. Y si me llegara a dar este infarto,
Él me puede levantar para dar mayor gloria. Lo único que yo decía es: fiel el que me hizo la promesa, fiel es el que me hizo. Y el enemigo un día te voy a infartar con el ojo rojo, el brazo me dolía, toda la vena aorta de la cabeza a los pies. Te voy a infartar si no te callas. Fiel es el que hizo la promesa. Tal vez tú no tienes que recitar toda la palabra, solo creerla. Creerla. Porque la familia está, vámonos para medio. Eso no me gusta. Eso es un derrame. Eso es la familia con buena intención, pero sin entender lo que estaba pasando. Vámonos para la clínica. No. Y Él es el que me hizo la promesa. Él me dijo eso. ¿Me quejé? No me quejé. En una silla sola, en mi guerra espiritual, en mi batalla con mi yo, con lo que yo creía, fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que me hizo la promesa. Te voy a hacer esta cosa, usted no me puede hacer nada, yo tengo un dueño. Yo tengo un dueño. Yo tengo un dueño. Fiel es el que me hizo la promesa. En mi interior yo dije, me acosté a dormir, no sé si amanezco o no amanezco, pero si usted me hizo una promesa me levantará. De pronto es para darle más gloria. No sé qué iba a pasar conmigo, pues me levanté. Ya con el ojo totalmente rojo, pues no sé qué había pasado en mí, pero literalmente me dolía todo el lado izquierdo, el brazo, todo como. Y Él me decía que me iba a infartar. No me infartó. Fue una batalla de fe, porque fiel es el que me hizo la promesa. Y eso es lo que el Señor quiere. Tú ves, tu familia ve, los amigos ven, la iglesia ve algo diferente, pero tú ¿a quién estás viendo? ¿Lo que te dicen ellos que ven o a quién? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que te hizo la promesa, iglesia. Ese es el mensaje que el Señor te da en esta noche. Fiel es el que te hizo la promesa. La prueba es necesaria. Por eso los apóstoles, el apóstol Pedro, gócese en el medio de la prueba. Gócese en el medio, ahí donde están. Pidámosle al Señor, iglesia. Señor, aumenta mi fe. Sé que la fe viene por el oír esta bendita palabra. Señor, escríbela en mi mente, escríbela en mi corazón. Si estás pasando por prueba, el Señor te dice: fiel es el que hizo la promesa. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando te digo que fiel hizo la promesa, hay quienes partirán, quienes dormirán, porque la voluntad de Dios es buena. Él sabe qué pasará mañana. Pero fiel es el que hizo la promesa, hermano o hermana mía. El Señor nos ama y nos ama con amor eterno. Nosotros somos de Él, iglesia. Lo que el enemigo quiere es que perdamos la identidad. Nosotros somos del Señor. Él quiere que seamos como el monte de Sión, que no nos puedan mover fácilmente. Que ahí dice la palabra de Dios que en medio de la dificultad, y cuando Pablo estaba en la cárcel, estaba golpeado, estaba en un calabozo, estaba con el cepo. Él fue luz, iglesia, estando ahí en este lugar. Y el Señor me lleva que así como la cueva de Adulán, como David, que llegó también a ese lugar, ser luz donde vamos, aún pasando por la prueba, iglesia. Y Él llegó, y Él empezó a adorar al Señor. Y dice que las cárceles de los que estaban presos se abrieron, no solo la de Él, con este terremoto que hubo. ¿Por qué? Porque Él lo adoró en medio de la prueba. Y se abrieron las cárceles. Y el carcelero se angustió y se iba a matar, pensando que se habían ido, no te hagas daño. Y pidiendo luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Es la luz en medio de esos momentos que mostramos al mundo, a nuestra familia, iglesia. Él dice: yo les he dado luz para que ustedes sean esas antorchas, para que alumbren a otros. Cuando venga la prueba y la oportunidad, para que lo puedan ver a la iglesia y no a nosotros, porque ahí es donde se le glorifica a Él. Somos de Él, iglesia. Llévate esto en tu mente y en tu corazón. Somos de Él. Nada en Él se va a perder. Nada en Él se va a perder. Créelo, iglesia. Él nos llamó a salvación. No importa lo que estés pasando, va a pasar. Todo es temporal. Todo es vanidad. Que tú puedas decir: de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Los que confían en Dios no los podrán remover, permanecen para siempre.
Pues no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, te ha dotado de la valentía, de la fuerza de su amor. Inconmovible, por Él inconmovible. Te ha dotado de la valentía. Él nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio, iglesia. Si vivo, por Dios vivo, si muero, por Él muero, y pase lo que pase, sé que yo soy de Él. Lo puedes decir en medio de la prueba, yo soy de Él y Él es mío. Yo soy tuya y tú eres mío, Señor. Y pase lo que pase, sé que yo soy del Señor. Ese Señor te dice que esto pasará. En Él todo es temporal. Nada permanecerá, todo es vanidad. Como el monte de Sion, son los que confían en Dios. No los podrán remover, permanecen para siempre. Pues no te ha dado Dios un espíritu de cobardía. Gracias, Señor. Porque estás salvando, Señor, en nombre de Dios en nosotros. Gracias por tu palabra, Rey, gracias. Pues no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, te ha dotado de la valentía, de la fuerza de su amor. Si vivo, por Dios vivo, si muero, por Él muero, y pase lo que pase, sé que yo soy del Señor. Si vivo, por Dios vivo, muero, por Él muero, soy tuya. Pase lo que pase, sé que yo soy del Señor. Si vivo, por Dios vivo, si muero, por sacrificio digno y agradable, lo que pase, sé que yo soy del Señor. Si vivo, por Dios vivo, si muero, por Él muero, lo que soy es por ti, así sé que yo soy del Señor. Créelo, iglesia. Créelo, iglesia. El monte de Sion del que hablan las Escrituras. La palabra de Dios dice que es la ciudad fortificada de Dios, una ciudad inconmovible que no lo mueve fácilmente porque nuestra fe está apuntada en Él y no en nosotros mismos, iglesia. Que caminemos, iglesia, por lo que Él nos ha dicho en esta noche y no por lo que veamos. Él es real, su palabra es fiel y verdadera. Él es el fiel y el verdadero. Aleluya. Por Dios vivo, si muero, por Él muero, y pase lo que pase, sé que yo soy del Señor. Si vivo, por Dios, toma mi vida, toma mi vida. Que pase, sé que yo soy del Señor. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Hoy por esta palabra, nuevamente nuestra fe aumenta, iglesia. Le damos gracias al Señor en esta noche. Quedamos despedidos de este lugar, pero no de su santa presencia, iglesia. Meditan esta palabra de día y de noche. Bendigo a los que están conectados por Facebook y por mail, Señor, en el nombre de